Dios te bendiga en este hermoso tiempo. Un abrazo desde el canal Territorio, de nuevo por aquí en casa para llegar a sus hogares. Y queremos en este momento saludar a las personas que se conectan, los que se van a conectar y a los que en diferido observarán el video. Un abrazo, les bendigo, les habla el pastor Pedro Granados. Y en este tiempo, precisamente por las circunstancias que estamos viviendo, me he animado a hablar de un tema que tiene que ver con lo que está viviendo nuestro país. Estamos hablando de Colombia y quiero dos palabras que le dan título al mensaje en esta mañana, y es bloqueos y desbloqueos. Presta atención a esto porque dice bloqueos y desbloqueos. Esos son los términos que más se están usando ahora, en razón de las circunstancias de orden público, las circunstancias de orden social, lo que está viviendo el país, más de un mes de cese de actividades, más de un mes de paro. Ha habido desmanes, ha habido violencia, ha habido muerte, ha habido destrucción y siempre se ha hablado de vías bloqueadas. Ahora se habla de un desescalonamiento de los bloqueos, y son términos que se acuñan y comienza uno a estar como que algo pegajoso a hablar de eso. Y yo quiero hablar en esta mañana de los bloqueos y los desbloqueos. A propósito, hemos visto lo que ha significado para la economía del país, para la tranquilidad del país, lo que está sucediendo en muchos lugares de Colombia con las carreteras bloqueadas. Una de las vías, de hecho, y una de las estrategias de quienes se han levantado para reclamar por sus justos derechos es haber bloqueado las vías. Y mire que al haber bloqueado las vías, eso es lo que, como ha colapsado la economía. Hay escasez de alimentos, escasez de combustibles, hay escasez de todo, precisamente porque no hay circulación. No hay circulación en el país de las carreteras. Entonces se habla de un bloqueo y comienzan a verse las consecuencias de un bloqueo. Las amas de casa y los que hacemos mercado, yo me incluyo ahí también, ya observamos que hay desabastecimiento y eso trae que se encarezca la canasta familiar, negocios cerrados, empresas cerradas. De todas maneras, estamos viendo las consecuencias de un bloqueo. Entonces, si no fluye el tránsito, si no fluye el paso, las venas del país, que son las carreteras, que al estar abierta la economía se ve cómo funciona y la necesidad de las vías para que la economía se mantenga por lo menos un poco estable. Hemos visto las consecuencias de estar bloqueadas, y yo te quiero hablar de eso. Pero te voy a hablar desde el punto de vista de la Biblia. Te voy a hablar como un pastor frente al término bloqueo y las consecuencias que eso ha traído para nuestro país. Pues bien, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, de la Nueva Versión Internacional, dice: ya se acerca el fin de todas las cosas. Y muchos hemos estado de acuerdo en que lo que estamos viviendo son los últimos tiempos profetizados en la Biblia. Ya se acerca el fin de las cosas. Así que para orar bien, y note eso, ese término me llama la atención, para orar bien, manténganse sobrios con la mente despejada. Así como hay que desbloquear las vías para que haya sobriedad y para que pueda fluir el tránsito, aplicando esto desde la palabra, dice: ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, y yo creo, con el perdón de muchos que me están escuchando, que me van a escuchar, que van a ver el video, que hay muchos que oran de manera equivocada. La Biblia ya lo contempla y el Señor se había referido a eso cuando dice para orar bien, porque hay gente que cree que está orando bien y lo que está haciendo no es orar conforme a la voluntad de Dios, están declarando sus propios deseos.
Hoy se ha hecho prácticamente costumbre oír a la gente que yo decreto, como si ellos tuvieran poder para decretar. Tremendo eso. Y una decretadera y una decretadera y una decretadera. Yo no sé quién le dio la potestad para eso. Decrete la palabra del Señor, suelte la palabra del Señor, declare usted la autoridad del Señor, que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces por aquí dice, para orar bien. Y un llamado para los que oran, un llamado para los que utilizan los medios masivos de comunicación y los que oran de manera particular y de manera privada. Hay que orar bien, y para orar bien hay que conocer la voluntad de Dios, y para conocer la voluntad de Dios usted debe conocer su palabra, porque ahí es donde está contemplada la voluntad del Señor. Dice, manténganse sobrios y con la mente despejada. O sea, que hay un bloqueo en la mente muchas veces para orar. Hay gente orando con la mente bloqueada, y Dios está pidiendo que para estos tiempos finales la gente esté con la mente despejada, estén sobrios para orar bien. Ahora bien, la palabra sobrio yo la tomo desde un diccionario académico, y dice que sea moderado y discreto. Que sea moderado y discreto. Parece ser que hay gente que se sale de la moderación y de la discreción cuando va a orar. O sea, que sea sencillo, sin tanto adorno y sin cosas innecesarias. Hay gente que para orar cree que por la repetidera de la palabra, como dice la misma Biblia, no es por la repetidera de la palabra, es cuando usted ora conforme a la palabra, y comienzan a darle vueltas y a darle vueltas y a darle vueltas, y sacan todos los sinónimos, y cree que porque digan esas cosas el Señor lo va a escuchar. No, Señor, hay oraciones que son una perdedera de tiempo. Ahora bien, este texto bíblico que está en Primera de Pedro 4:7, que dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, para orar bien, sean sobrios y con la mente despejada. Yo diría que con la mente desbloqueada. Hay que desbloquear la mente, porque hay gente con la mente entenebrecida, lanzando una cantidad de oraciones y de clamores por fuera del contexto de la palabra del Señor. Pero este texto bíblico, yo voy a leer algo más amplio del contexto donde está. Y voy a leerlo desde del primer versículo del capítulo 4 de Primera de Pedro, cuando dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, mire eso, Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud de Jesucristo. Dice, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino que cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo en que han perdido, en que han desperdiciado, haciendo lo que agrada a los incrédulos. Dice, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de la inmoralidad, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso también se les predicó el evangelio a los que aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. ¿Cuál es el asunto aquí? ¿Y cuál es el fondo de lo que quiero sembrar en tu corazón en este mensaje durante este tiempo desde el canal Territorio? El mundo está bloqueado. Ese no es un problema de nuestro país, es un problema de la humanidad, es un problema de la esfera humana, sea donde esté. ¿Por qué? Porque las tinieblas están sobre el mundo.
Recuerde que el mundo, dice la Biblia, tiene un príncipe, el príncipe de este mundo, que es Satanás. Él ha desplegado todo su arsenal espiritual. Ha desplegado las potestades, los principados, las gobernaciones, los tronos, los dominios. Están asentadas en toda la humanidad. Hay un bloqueo espiritual. ¿Y usted cree que lo que está viviendo en el país, lo que estamos sufriendo en el país, lo que hemos vivido y aún estamos viviendo, es por razones de tipo humana solamente? No. A usted la red social le bloquea la mente, haciéndole creer que la lucha es contra un partido político, es contra un presidente, es contra un oponente, y es contra sindicatos, y es contra los que están. No, señor. La lucha no es contra ellos. La palabra dice que la lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Aquí, para orar, hay que ponerse el uniforme de guerrero, hay que vestirse de guerrero y hay que tener la palabra en la mano, en la espada, hay que tenerla en la mano para poder enfrentar lo que nuestro país está viviendo. No se trata solamente, yo como pastor y me responsabilizo personalmente por esto, estoy de acuerdo cuando la gente pide sus derechos y los reclama haciéndolo desde la paz, haciéndolo no con las violaciones que se están haciendo de las libertades de las demás. Es decir, yo apoyo que la gente reclame sus justos derechos, porque es un derecho hasta constitucional y dado por los seres humanos, está en la ley. La gente tiene el derecho de salir y protestar y hacerlo pacíficamente. Pero otra cosa es lo que hay detrás de todo eso, y hay que develar el mundo espiritual. Hay que develar lo que está detrás de todo eso. Es decir, una mente tomada por el pecado está bloqueada para que pueda la palabra del Señor entrar en su vida y caminar conforme a ella. No puede, porque hay un bloqueo, y eso es lo que hay que desbloquear. Los que tenemos este liderazgo espiritual, tenemos que en este momento pensar en estrategias de predicación para llegar a todos los rincones, para desbloquear la gente de una mentalidad pecaminosa que la lleva a hacer las cosas que están haciendo. Por eso acabo de leer el contexto donde está la palabra que me sirve de fundamento para predicar hoy. Dice: no satisfaciendo las pasiones humanas. Este mundo se desborda la inmoralidad, se desborda hacia las pasiones humanas, y eso impide que se cumpla la voluntad del Señor. Dice la palabra que acabo de leer aquí, dice que entregados al desenfreno, y vivimos un mundo que lleva una carrera vertiginosa en el desenfreno en todas las áreas de la vida. Desenfreno inmoral, desenfreno sexual, un desenfreno que desborda los límites del Señor establecidos para vivir conforme a su palabra. Ese es lo que tenemos que desbloquear. Esas son las vías que no permiten que fluya el evangelio, que fluya la palabra, que fluya lo que Dios quiere que uno haga. Dice: borracheras, orgías, parrandas, idolatrías abominables. Esas manifestaciones es producto de la cantidad de potestades, de gobernadores, de principados de las tinieblas que actúan lanzando sus armas espirituales, sus dardos espirituales, influyendo en la gente, la que no conoce a Dios. ¿Usted cree que lo que estamos viendo en nuestro país, eso es de ahora solamente? La cantidad de muertos que se vienen padeciendo y que se vienen presentando, y no solo en las marchas. Este país registra, para vergüenza internacional, una cantidad de líderes muertos sistemáticamente, y no hay quien dé razón de eso. Frente a eso no se hace ningún despliegue.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay una potestad de muerte sobre nuestro país. Mire cómo en este paro se han destruido carreteras, se han destruido edificaciones, se han destruido negocios, se han destruido empresas, se han destruido empresas de transporte. Ese nos hace daño a todos. Hay un espíritu de destrucción, hay un espíritu de muerte, hay un espíritu de infidelidad, hay un espíritu de destrucción, hay un espíritu que destruye. Son potestades, son gobernadores. A ellos es que tenemos que enfrentar. A ellos hay que hacerle la guerra espiritual. Pero también usted debe estar atento a lo que lee, debe estar atento a lo que escucha, debe estar atento a lo que ve. En un mundo tomado por las redes sociales y un mundo de la virtualidad, en una aldea global como la que estamos viviendo, hay influencia a la mente de las personas a través de los medios masivos de comunicación. Y los medios masivos de comunicación expresan los intereses de quienes los manejan. Por eso a usted le llega una cantidad de mensajes y una cantidad de cosas, y usted tiene que desbloquear la mente de esa basura que entra desde por la mañana hasta que usted se acuesta en la red social. Vea, desbloquee la mente con la palabra del Señor. A mí, por ejemplo, me dice, por ejemplo, 2 Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ignoramos las artimañas. Cuando el mundo no conoce las artimañas de Satanás, está bajo la influencia de él, son esclavos de Satanás. Y la destrucción del mundo se debe a la influencia de Satanás. Pero nosotros, los que somos hijos de Dios, no estamos bajo la influencia de las redes sociales, estamos bajo la influencia de la Biblia, y nuestras oraciones tienen que ser de acuerdo a los fundamentos bíblicos, de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que Jesucristo dejó. Si no, si esto lo saben los publicistas, esto lo saben los ideólogos, por eso publican una cantidad de cosas para manejar la idea de la gente y para manejarla a la gente, para manejarle la mentalidad. ¿Por qué? Porque somos ignorantes de las artimañas del diablo. Usted tiene que conocer la Biblia y conocer el plan del Señor y conocer la palabra, porque eso es lo que te va a llevar a enfrentar las artimañas del enemigo, las artimañas de Satanás. Eso no te lo va a enseñar la red social. Yo no sé cómo me encuentro en clamores en las que he sido invitado, y veo a una gente levantando un clamor. Ciertamente la palabra dice que hay que orar por los que están en cargos de eminencia, y tenemos que orar por nuestros gobernantes, pero se les olvida también que gente de la oposición también está en cargos de eminencia, y también hay que orar por ellos, hay que orar por nuestros enemigos también, pero de una manera sesgada. Le hacen el juego a los políticos, le hacen el juego a los que tienen este tipo de intereses, poniendo a la gente de una manera desviada a orar como no se debe orar. Ciertamente, detrás de las decisiones gubernamentales también se mueven las tinieblas. Hay muchos gobernantes en las esferas que sea de gobierno que tienen su espiritualidad. Hay cuantos no son masones. ¿Y cuál es la espiritualidad de los masones? ¿Cuál es su Dios? Entonces no miran esa parte. Tienen que orar, es detrás de lo que hay. No, mire la fachada, mire el trasfondo espiritual, mírale a Dios que le dé la revelación para poder enfrentar lo que está moviendo los hilos, de los acontecimientos actuales, para hacerle para enfrentarlos espiritualmente. Si no, sería una perdedera de tiempo. De nada sirve que cojan a los vándalos detenidos y los metan presos y paguen por eso, y deben hacerlo. De nada sirve si usted no enfrenta lo que los mueve a ellos. De nada sirve hacer denuncia acerca de los crímenes. No, hay un espíritu de muerte rondando.
Hay un espíritu de muerte. Usted debía preguntarse también, en unas circunstancias tan difíciles como la que estamos viviendo, sanitarias por la cuestión del COVID, y aún así la gente salió a las calles de una manera masiva. Podía preguntarse uno de una manera espontánea, ¿por qué la gente no le tuvo miedo al COVID, pero le tuvo miedo a otras cosas? Precisamente hay miedo a otras cosas, porque se tocó la sensibilidad de la gente, se tocó el bolsillo de la gente, se tocó la naturaleza de la gente. Por eso la gente salió a las calles. Y yo no pretendo aquí tampoco hacer política, eso no es la idea, porque ese no es el campo mío. Pero la gente prefirió salir a la calle y enfrentarse a una reforma tributaria, a una reforma pensional y a una reforma en la salud que iban a llevar a situaciones peores. Ahí es donde yo veo que la protesta tiene validez desde el punto de vista pacífico. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué se mueve detrás de todo eso? Son las potestades, son los principados, son los gobernadores de las tinieblas. Entonces la invitación que es en este tiempo, y para qué estoy predicando, y cuál es el fondo del mensaje. Ciertamente, las vías del país tienen que ser desbloqueadas para que la economía fluya, porque perdemos todos. Pero mientras no haya un desbloqueo espiritual, vamos a tener ciclos en los cuales volvemos a la misma situación. Y se requiere un desbloqueo espiritual. Cuando la palabra del Señor dice que el enemigo ha puesto un manto de ceguera para que la gloria del Evangelio de Cristo no le resplandezca a la gente, eso es lo que hacen las tinieblas. Dificultar una actividad de evangelización. No se puede llegar a la gente mientras tenga un manto de ceguera. Están bloqueados. Y hay que desbloquearlo con la predicación. Hay que desbloquearlo en la medida en que saquemos el pecado y que saquemos la desobediencia. En esa medida nosotros entramos a un camino espiritual donde fluye el Señor, donde fluye la presencia de Dios. Y eso tenemos que predicarlo. Y ese es el punto en este momento oportuno para hablarle a nuestros jóvenes. El problema no se resuelve en las calles destruyendo. El problema se resuelve siendo obediente a la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, viviendo como Dios dice, con Dios en el corazón. Entonces no habrá destrucción, entonces no habrá violencia, entonces no habrá muerte, no habrá homicidio, se acabarán las borracheras, se acabarán las orgías, se acabará la inmoralidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener una moral de acuerdo a los principios bíblicos. En 2 de Corintios 10, versículo 3 al 6 nos dice la palabra del Señor: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Eso es lo que estoy llamando en este momento, y ahí llamo la atención. Nuestras luchas no es humana, no es señalando en la red social, no es estando de acuerdo con el uno, ni de acuerdo con el otro. No seas idiota útil, no te dejes utilizar. Nosotros los cristianos estamos llamados a tener la mentalidad del Señor y la mentalidad de Cristo. Podríamos preguntarle al Señor Jesucristo, ¿qué hubiera hecho Cristo en medio de esto? ¿Cómo verías Cristo esta situación? Con los ojos del Señor, con el corazón del Señor. ¿Por qué? Las armas de nosotros, dice, son poderosas en Dios, no las armas del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos, destruir todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Ese es el fondo del asunto. Ahí es que orar, ahí es que predicar, hay que orar para que se caiga lo que impide para que se caiga esa potestad de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Lo que se requiere en este momento es conocer a Dios para que haya un desbloqueo espiritual y podamos entrar en la dimensión que el Señor quiere, vivir como Cristo quiere. Así que en este momento yo te invito a una reflexión, yo te invito a mirar en la palabra del Señor cómo proceder en tiempos como este. Padre, te doy gracias en este tiempo por haberme dado la oportunidad
de llegar a través del canal Territorio a muchas personas que están conectadas y se van a conectar en la medida en que el tiempo se los permita. Dios, ten misericordia de Colombia. Dios, no se trata solamente del desbloqueo, por el bloqueo de las vías como consecuencia de un mes de paro. Se trata de un desbloqueo espiritual. Se trata de no caer en las mentiras, porque la verdad es la más violada en circunstancias como la que vivimos. Cada quien monta su propia verdad, cada quien diseña videos, cada quien hace montajes para desprestigiar al otro. Ese no es el llamado de nosotros. Por eso nosotros también debemos hacer un ayuno de los mensajes que aparecen diario en la red y en la red social, porque están cargados de odio, están cargados de maldad y están sembrando odio y maldad en el corazón hasta el punto de haber dividido al país para que los hermanos se odien. Ese no es el camino del Señor. Dios nos llama a otra cosa. Dios nos llama a que nos amemos. A que nos amemos. Dice, practiquen la hospitalidad. Dice, ámense los unos a los otros. Y eso es lo que debemos propiciar desde el púlpito y en este momento desde las redes sociales y de este púlpito en el que estoy en este momento, que es un púlpito, los estudios del canal, el canal Territorio para el mundo entero. Gracias, Señor. Y quiero en especial levantar una oración por mi alumno Jesús, quien me acaba de llamar para decirme, pastor, tengo miedo, he sido diagnosticado con COVID y no me siento bien. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido en este momento desde el canal Territorio misericordia para ese muchacho. Te pido, Señor, que tu poderosa mano, Señor, sanadora, venga sobre él, sobre su casa, sobre su familia. Señor, mete su mano para que no haya contagiados en la casa. Señor, mete tu mano para que, Padre, esto sea pasajero para él. Dios, desde el canal Territorio, en este momento levantamos un clamor por más de 8,000 personas que en este momento, Señor, están en UCI, en cuidados intensivos, Señor, esperando un milagro. Dios, apiádate de ellos y permite que tu oxígeno, Señor, llegue a sus pulmones. Señor, descongestiona sus pulmones, Señor. Desbloquea sus vías respiratorias con un oxígeno del cielo, Señor. Y permítenos, Señor, que desde el canal Territorio propiciemos, Señor, el desbloqueo espiritual que permita que la gloria de Dios resplandezca en los corazones de todos los seres humanos. Un abrazo, bendiciones y que el Señor se derrame rica, abundante y poderosamente sobre tu casa. Bendiciones.